Háblame. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados al primer encuentro virtual internacional de egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es para mí un gusto poder darle la bienvenida a este espacio que hemos denominado herramientas para el manejo de la crisis en COVID-19, donde contaremos con diferentes ponentes y egresados que a lo largo de esta semana han ido ustedes conociendo a través de diferentes medios. Quiero extender un saludo muy especial a todos ustedes de parte de nuestra rectora, Lucía Díaz Villamizar, quien quiere dar a conocer todos estos espacios para la universidad, para el apoyo interinstitucional e interdisciplinario y asimismo para que los abogados y futuros abogados de nuestra universidad cuenten con las herramientas necesarias para afrontar estos tiempos de crisis. De la misma manera, extiendo un saludo de parte del doctor Ober Humberto Serrano Suárez, decano de nuestra Facultad de Derecho, quien en la misma línea quiere brindar esas herramientas necesarias para que nuestros abogados, egresados y demás comunidad académica pueda contar con las herramientas necesarias para poder afrontar estos temas de crisis que se han venido presentando a lo largo del año debido a la pandemia por el COVID-19. Quiero entonces presentar ante ustedes a nuestro primer ponente, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, alguien que no tiene presentación debido a que ha sido ampliamente conocido por todos. Es un jurista, es magistrado de la Corte Constitucional, catedrático universitario, autor de diferentes publicaciones en Derecho Constitucional, Ciencia Política, Derechos Humanos, director de la emisora La Voz del Derecho, donde puede escucharse también la voz de aquellas personas que necesitan conocer cómo funcionan sus derechos. Hoy nos hablará de algo importante como es el marco constitucional y Estado de Derecho en tiempos de COVID-19. Así que, sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este su encuentro virtual de egresados y le doy la palabra a nuestro ponente, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Pradera. Un saludo cordialísimo a usted, a todo el equipo directivo de la universidad, a la señora rectora, la doctora Olga Lucía Díaz Villamizar, a todo el equipo de la Facultad de Derecho, un saludo especial al señor decano y asimismo a los señores profesores. Igualmente a quienes asisten por la vía virtual a esta reunión. Hubo algún inconveniente de carácter técnico, según pudimos comprobar. Hubo allí algunas ofensas de personas que ingresaron inopinadamente a la transmisión para ofender a alguna persona que no supimos a fin de qué se trataba. Pero ya estamos en este momento vinculados para que podamos desarrollar nuestro tema. Se me ha preguntado por parte de la universidad, bueno, ¿qué papel juega el Estado de Derecho, particularmente el Estado social de Derecho? La Constitución, el sistema jurídico, ¿qué papel juegan respecto a una situación tan grave como la que se ha venido presentando? Llevamos ya prácticamente 3 meses con esta situación de verdadero pánico, porque el coronavirus ni más ni menos pone en peligro la vida de las personas. Entonces, esos hechos, esas circunstancias, ¿cómo las podemos mirar desde un punto de vista jurídico y especialmente desde un punto de vista constitucional? Ante todo, yo quisiera hacer referencia al poder, a dos conceptos de poder. El poder como sustantivo y el poder como verbo. El poder como sustantivo, hablamos de quien tiene el poder, de quien es depositario del poder, de quien goza del poder. El poder como aptitud para adoptar decisiones que son oponibles a los gobernados y cuyo cumplimiento debe y puede ser exigido a ellos. Naturalmente, ese poder, cuando nos encontramos en una democracia, en un Estado de Derecho, tiene necesariamente las limitaciones
que el derecho impone. Porque recordemos, la Constitución, precisamente, lo que busca es, ante todo, garantizar los derechos y las libertades públicas, pero para lograrlo necesita que el poder esté sometido a unas reglas mínimas. Es lo propio del Estado de Derecho. Pero ese poder sustantivo lo hemos visto en este caso, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, desconcertado, casi diríamos impotente, incapaz. Hemos visto cómo muchos gobernantes, dueños de un poder, inclusive gobernantes que se suponía eran todopoderosos, aún en democracias, unos gobernantes que parecen haber fracasado en el cumplimiento de su tarea. No voy a hacer referencia a ninguno específicamente, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Gobernantes en el mundo que se burlaron inicialmente del coronavirus, que dijeron que era una gripita, que era algo superable, que no se podía suspender la actividad normal de la sociedad, sencillamente por esa gripita que podía afectarlos. Y las consecuencias las hemos visto reflejadas en muchas colectividades en donde la cantidad de contagios y de muertos ha sido enorme. ¿Por qué? Porque ese poder, ya desde un punto de vista de la capacidad real y efectiva de tomar decisiones, se ha visto impotente. El poder como verbo, porque para que el poder en condición de sustantivo sea algo que sirve a la comunidad y que produce unos efectos, necesitamos que el que tiene el poder pueda, en efecto, es decir, que tenga el poder de lograr que las cosas tengan un curso determinado por quien toma la decisión. Recordemos la definición general que nos dan los tratadistas sobre el poder: actitud de toma de decisiones que son oponibles a alguien. Hay unos sujetos activos del poder y unos sujetos pasivos. Los sujetos activos del poder son los que resuelven, los que deciden e imponen a los demás unas ciertas condiciones, y hay un concepto que se denomina efectividad o eficacia del poder, que es algo relacionado precisamente con el efecto que tiene la decisión de quien goza del poder en quienes no gozan del poder, en los llamados sujetos pasivos. El sujeto activo, en la medida en que logra que los sujetos pasivos hagan o dejen de hacer según la decisión de ese sujeto activo, pues en verdad tiene poder. Pero si no lo logra, no tiene el poder, sencillamente. Y el coronavirus no es un sujeto pasivo, pero sí ha sido en muchos países un sujeto activo enfrentado a los titulares del poder. Y entonces, ¿cuál ha sido el efecto de esas circunstancias, de esa confusión inicial, del mismo pánico, de las exigencias que la sociedad hizo a los gobernantes, que se las sigue haciendo, que se las seguirá haciendo mientras no encontremos la vacuna, mientras no tengamos desde la perspectiva de los científicos una solución adecuada para estas situaciones? Pues se ha exigido que gobiernen y entonces han decidido gobernar. Y nos han puesto en un conflicto, en el sentido de decir, entonces debo gozar de la totalidad de la potencia del Estado, de la totalidad del poder, para imponerme, inclusive restringiendo o suspendiendo
derechos fundamentales. Miren ustedes el fenómeno que se ha presentado, por ejemplo, con el confinamiento, con la cuarentena, que no solamente la hemos tenido en Colombia, sino en el mundo. ¿Qué hemos visto a ese respecto? Primero, unas solicitudes al gobierno o a los gobiernos. Declaren la cuarentena, encierren a la gente porque la salida a la calle va a resultar en contagio y en muertes. Los gobiernos adoptaron entonces las decisiones pertinentes y establecieron la cuarentena. Pero vinieron después las presiones de distintos orígenes, que se expresan, por ejemplo, lo hemos tenido en Colombia, en las manifestaciones de los más débiles, que con toda razón han dicho, nosotros pues no queremos ser contagiados, no queremos morir, pero estamos encerrados, no tenemos posibilidad de conseguir recursos, nos están despidiendo de nuestros empleos, nos están sacando de nuestros lugares de habitación porque no podemos cumplir con el pago del arriendo. En fin, los seres humanos, muchísimos, que viven del día a día, y repito, esto no solo ocurre en Colombia, pues completamente abrumados con una situación de obligatorio encierro, sin posibilidades de hacer nada y de sostener a su familia. Muchas cosas que no necesito repetir porque a lo largo de estos meses hemos visto cuáles han sido los conflictos. Pero en materia de derechos surge necesariamente un conflicto en el Estado social de derecho, y surge un conflicto enorme entre derechos. Se dice que el derecho a la vida es el derecho fundamental, el derecho básico, sobre el cual se edifican todos los demás derechos que no tienen sentido si el derecho a la vida no está garantizado. Es evidente porque no le podemos garantizar nuevos derechos a los que ya fallecieron. Entonces el derecho a la vida es el derecho indispensable, es el sustento necesario de todos los demás derechos. Pero también ese derecho a la vida puede correr peligro por muchos motivos. Aquí en Colombia lo hemos visto. No solamente es el coronavirus, también la campaña criminal que se adelanta en muchos lugares del territorio nacional para asesinar a los líderes sociales. O lo hemos visto en otros países en muchas formas, con distintas manifestaciones. El peligro para la vida por otras enfermedades, o el peligro para la vida por hambre. En fin, el artículo 24 de la Constitución colombiana señala que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Este artículo 24 consagra un derecho fundamental. Luego, cuando se han adoptado decisiones en cuya virtud la mayoría de la población tiene que estar encerrada, limitada a su vivienda sin poder salir, pues obviamente ese derecho, que desde luego es un derecho subalterno, el derecho a la vida, pero es un derecho fundamental que está restringido. Y diría yo, y que tenía que estar restringido, porque no se veía otra forma. El contacto personal ponía o pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, la denominada cuarentena, pues es un paso apenas natural que tienen que tomar los gobernantes para evitar la salida de las personas. Pero fíjense ustedes, en Colombia ocurrió que las primeras decisiones al respecto fueron adoptadas por los alcaldes, quienes comenzaron a establecer
restricciones, toque de queda o medidas que evitaban la salida de las personas o el cierre de un municipio o de una determinada zona del municipio. Y frente a ello, el gobierno nacional reaccionó. Y recuerdo yo que ante las primeras decisiones de los alcaldes que contaban con una presunción de legalidad y además ellos manejan el ámbito del derecho policivo en su propia jurisdicción, pues ante esas primeras decisiones se expidió un decreto que recuerdo mucho divulgó la ministra del Interior diciendo los señores alcaldes para tomar cualquier decisión en estas materias tienen que consultar con el presidente de la República, porque el presidente de la República es la primera autoridad en materia de orden público. Y las decisiones que se han adoptado tocan con el orden público, los alcaldes y los gobernadores tienen que consultar al presidente de la República. Y sí hay unas normas constitucionales que verdaderamente establecen que en materia de orden público el alcalde está supeditado al gobernador y el gobernador está supeditado a lo que disponga el presidente de la República. Pero no se nos puede olvidar ese derecho fundamental del artículo 24, que los alcaldes y los gobernadores también tenían que proteger. Todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Entonces viene el primer interrogante: ¿quién podía adoptar la decisión de restringir ese derecho? ¿El presidente de la República, el alcalde, el gobernador? El artículo 24 de la Constitución dijo que solo la ley. El presidente de la República declara el estado de emergencia económica y entonces adquiere, por mandato de la Constitución, una serie de atribuciones excepcionales, extraordinarias, las atribuciones que le permiten dictar decretos con fuerza de ley. Entonces, en virtud de esa declaración del estado de emergencia, el presidente podía dictar decretos que eran la ley. Luego podría haber restringido de conformidad con el artículo 24 de la Constitución. Pero miremos qué pasó. No se dictó un decreto con fuerza de ley, sino que se dictó un decreto de carácter ordinario, en ejercicio de las facultades de orden público que le corresponden al presidente de la República y de acuerdo con unas funciones propias del poder de policía. Se dictó esa normatividad, pero entonces, desde el punto de vista del control, esos decretos, tanto el inicial como los de prórroga que lo han seguido, no están sujetos al control de la Corte Constitucional, sino al control del Consejo de Estado. Y allá seguramente estarán en el Consejo de Estado para su verificación. La Corte no. Aunque, si ustedes se dan cuenta, las medidas correspondientes corresponden a un acto con fuerza de ley o que ha debido tener fuerza de ley. Una controversia que seguramente desatará en su momento el Consejo de Estado, que no creo que vaya a declarar una nulidad. Bueno, aunque puede hacerlo, pero no puede declarar una nulidad como un efecto retroactivo, como para decir que la cuarentena estuvo mal decretada, cuando ya precisamente en este momento se está terminando, se está apagando esa cuarentena, poco a poco. Nos dicen todos los días que se prorroga, pero en la práctica ya son tantas las excepciones, tan variadas y tan de diversas interpretaciones, que esas excepciones en el tiempo de la cuarentena prevalecen sobre la regla, la que ha debido ser la regla, que ahora se convirtió en la excepción. Entonces, únicamente hasta donde entendemos están obligados a permanecer en sus casas, y eso que ya pueden comenzar
a salir y dicen un día una cosa y otro día dicen otra sobre por cuánto tiempo, los mayores de 70 años. Y hay multitud de normas. Es otro punto que quiero subrayar. Tan negativa, tan perniciosa para una sociedad, tan perjudicial, es una anomia, es decir, una ausencia de normas en un Estado de Derecho. Una anomia, como una proliferación de normas hasta llegar a excesos, como el que tenemos en este momento en Colombia. En especial si son cambiantes, si son variables, si se prestan a interpretaciones y si provienen de distintas autoridades. En este momento, ustedes pueden verificar más de 100 decretos expedidos por el presidente de la República, unos en ejercicio de las facultades ordinarias presidenciales, otros expedidos en desarrollo de la primera emergencia económica, y tenemos una segunda económica, una segunda declaración de la emergencia económica, social, por calamidad pública y ecológica, y ahí hay nuevos decretos. Y el presidente de la República ha dicho, vamos a comenzar una cuarentena inteligente y vamos a irnos adaptando, pero paulatinamente vamos a recuperar el funcionamiento de la economía, etcétera. Vamos a ir saliendo, pero eso sí, serán los alcaldes los que digan en últimas quién y cómo pueden salir y de qué manera eso habrá de llevarse a cabo desde el punto de vista práctico y cuáles serán los denominados protocolos, que yo prefiero unos términos más sencillos, ¿no? Más sencillos que protocolos. Me parecería mejor los cuidados, las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar los contagios, porque una cosa quiero decir, el coronavirus, el COVID-19, no se va a acabar por decreto, es decir, el poder del Estado no tiene la fuerza suficiente como para decirle coronavirus, váyase, el coronavirus está ahí, y los contagios van a seguir. Ayer hubo, hasta donde recuerdo, algo así como 49 muertos en Colombia. Y el hecho de que la mayoría sean personas mayores de 70 años no deja de, no implica menor preocupación. Yo seguiría preocupado realmente porque haya un número de muertos que va creciendo y un número de contagios que también va creciendo. Y dicen, algunas veces dicen que se aplana la curva y otras veces dicen que vamos a llegar a un pico, no sabemos. Pero lo que quiero subrayar es que hay una proliferación de normas. No, las del presidente de la República solamente, no solamente esas, sino las normas que van y están expidiendo los gobernadores y los alcaldes. Porque además se les ha dejado a ellos la responsabilidad. De modo que son los que tienen que tomar unas decisiones. Ahora sí, contra lo que se dijo en el primer decreto del gobierno. Ahora sí les dejaron a los alcaldes y gobernadores que tomen ellos las decisiones, porque también dirá el gobierno nacional, pues también asumirán las responsabilidades consiguientes. Y si las cosas salen mal, pues es culpa de los gobernadores y de los alcaldes, específicamente de los alcaldes. Pero quiero explayarme en algún punto que vale la pena, que ha causado mucha inquietud. Podemos sacrificar el Estado de Derecho y entregar a los gobernantes poderes ilimitados porque hay el peligro del contagio, o porque hay la situación económica, o porque se van a quebrar determinadas
determinadas instituciones, muchísimas instituciones, se van a quebrar muchas empresas, hay daño muy grave en la economía, eso no lo desconoce nadie. No es más sino ver lo que está pasando con los comerciantes, lo que está pasando con los restaurantes, con las universidades, con las entidades, muchas entidades privadas que prestan servicios. Hay una situación económica muy grave, eso no lo podemos desconocer. Pero sobre texto de esa situación, podemos entregar al gobernante todos los poderes. Le dicen a uno, bueno, pero ¿por qué se preocupa usted tanto por las normas? ¿Por qué se preocupa tanto por la Constitución? Dejemos la Constitución a un lado y solucionemos toda esta situación. Y es lo que me han dicho muchos. Dejemos la Constitución a un lado. Esa es la expresión que he escuchado. Y yo, francamente, con el debido respeto a quienes así razonan, yo creo que no. Las instituciones otorgan a los gobernantes una serie de atribuciones. Hay unos caminos que la Constitución, en el caso de la colombiana, señala. Hay unos principios que están plasmados en la Constitución. El preámbulo de la Constitución, que la Corte Constitucional ha sostenido que es un preámbulo que tiene unos efectos jurídicos y que es vinculante, señala que la Constitución se establece con unos propósitos que son los de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a los integrantes de la colectividad la vida, ante todo, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Pero dice que dentro de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice un orden político, económico y social justo. Las herramientas están en la Constitución. Y es cuestión de que los gobernantes, los legisladores y los jueces y los órganos de control también vayan adoptando sus decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico, porque no lo podemos, sencillamente, no lo podemos descartar, echarlo a la basura, decir que la Constitución es pura teoría y que sirve para las épocas de normalidad. No, también debe servir la Constitución para las épocas de anormalidad y de situaciones extremas, en que precisamente los gobernantes tienen que sacar a relucir su liderazgo, su capacidad, dentro de la normativa constitucional, pensando en los derechos, pero no en los derechos de unos grupos, no en los derechos de unas determinadas entidades o de quienes más presionan. No. Deben ir adoptando sus decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico, pero en especial a favor de grupos discriminados o marginados y a favor de las personas más necesitadas. Es el concepto de igualdad al que se refiere el preámbulo constitucional. Todas las personas nacen libres e iguales y de acuerdo con la Constitución deben recibir el mismo trato de parte del Estado, del gobierno, del legislador. El Estado, dice el artículo 13, promoverá las condiciones en cualquier circunstancia, inclusive en esta del coronavirus, para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ¿Y qué hemos visto, infortunadamente, en nuestra patria? Que recursos que deberían estar destinados a las personas y a los sectores más débiles se van para donde los corruptos, como nos lo han dicho el procurador, el fiscal, el contralor general de la República. Afortunadamente, ellos adelantan investigaciones,
pero tenemos que tomar conciencia. También los gobernantes en el momento de tomar sus decisiones deben adoptar ahí sí los protocolos necesarios, los cuidados indispensables para cerrarles el camino a los corruptos. Y entonces, pues allí ve uno que muchas veces se improvisa, que no se tiene un plan. Por eso, y esta es una crítica respetuosa que formuló al gobierno, el estado de emergencia económica se puede extender a lo largo de 30 días inicialmente. Se puede extender por otros 30 días y por otros 30 hasta 90 días en el año calendario. Los decretos legislativos que dicte el gobierno en desarrollo del estado de emergencia pueden tener vigencia permanente, a diferencia de los del estado de guerra o de los del estado de conmoción interior o los antiguos del estado de sitio. Estos decretos de emergencia pueden tener una vigencia permanente. Los gobiernos normalmente habían utilizado unos pocos días para dictar los decretos, es decir, habían declarado con mucho cuidado el estado de emergencia, no tomándose de una vez 30 días o 60 días. No, porque después en el curso del año calendario se le pueden acabar los 90. Entonces los gobiernos declaraban el estado de emergencia por un poco tiempo y dentro de ese tiempo adoptaban unas ciertas determinaciones que ya habían concebido, que ya habían organizado, que ya tenían planificadas para afrontar las situaciones. Yo sé que esta del coronavirus es una situación muy especial y muy característica, eso no se me olvida, pero también veo que sobre el gobierno hay permanentes presiones de distintos sectores, en uno y en otro sentido. Y entonces se van dictando medidas y medidas y medidas, y lo que digo, una proliferación enorme de normas, algunas de carácter legislativo, otras de orden administrativo en el gobierno nacional. Hay resoluciones de los ministros. Unas resoluciones modifican las otras. Entonces, al principio que los niños, ninguno puede salir, después que pueden salir los niños que sean mayores de 6 años, como que ahora son de 5 años, en fin. Todo lo cual crea una gran inseguridad jurídica, porque en la medida en que haya esa proliferación de normas y además no haya los mecanismos eficientes para su divulgación, pues lo que pasa es que se genera una gran confusión entre la gente, porque no sabe finalmente a qué atenerse. Si ustedes suman todos los decretos que ha dictado el presidente de la República, las resoluciones que han dictado los ministros, las que han dictado departamentos administrativos, las decisiones que adoptan los gobernadores y especialmente los alcaldes. Fíjense lo que pasa en Bogotá, por ejemplo. Hay unas decisiones, por ejemplo, relativas con toda razón, creo yo, de la alcaldía, de cerrar determinadas áreas en la capital de la República, cuarentena total, porque se han aumentado los contagios y por supuesto se corre gran peligro por parte de la población. Pero tenemos una multitud de normas y yo sí quisiera que me dijeran todos ustedes si tienen exacto conocimiento de todas las disposiciones que en este momento están vigentes. Yo creo que la policía tampoco sabe cuáles son las normas. Entonces, pues no sabe si pedirle a la persona una certificación acerca de que se encuentre en una de las excepciones o no. El policía seguramente en este estado de derecho que simultáneamente es un estado de inseguridad jurídica, no sabe qué papeles solicitarle, no sabe cómo debe acreditar que se encuentra en una de las excepciones, no se sabe
si las excepciones de pronto ya han sido levantadas o si se han ampliado, en fin. Es una situación bastante compleja que, repito, se comprende por las mismas circunstancias, pero tampoco nos puede llevar eso a sacrificar el Estado de Derecho, a entregar a los gobernantes poderes ilimitados, porque eso sería un suicidio para cualquier democracia. Y esa proliferación de normas es dañina. Tienen que pensar mucho mejor en unas disposiciones claras que tengan la eficiencia necesaria como para que se puedan cumplir. Porque si yo como ciudadano recibo una cantidad de mensajes, de multitud de normas, que no sé al fin si van a permanecer o si al día siguiente las van a cambiar, según como sean las decisiones que se adoptan en la Casa de Nariño o las que se adoptan en los despachos de los gobernadores o de los alcaldes, pues entonces no voy a poder cumplir, pero además tampoco voy a estar verdaderamente protegido. Y hay un elemento que me llama también poderosamente la atención para mirarlo desde esta perspectiva constitucional, y es el siguiente. Decía que es necesario que se divulguen las normas y que haya un mecanismo eficiente de divulgación de las normas. Pero eso no es lo mismo que la propaganda oficial. Son dos cosas diferentes. Entonces no podemos destinar los espacios de televisión solamente a hacer propaganda al Ejecutivo, sino que debemos pensar en que haya una suficiente divulgación de las disposiciones vigentes. Y lo mismo debe ocurrir en los municipios y en los distritos. Debe haber una comunicación permanente. Y por último, quiero hacer referencia también a la situación que se presenta para quienes tienen que aplicar las normas y para quienes las tienen que controlar. Todos esos decretos legislativos y también los ordinarios que se han expedido y también las resoluciones de los ministros son actos de una extensión enorme. Cojan ustedes algunos de los decretos. Son unos decretos en que la motivación es extensísima. Pueden ser 6, 7, 8 páginas de motivación del decreto, con cita de sentencias de la Corte Constitucional, con repetición de lo que se había dicho en decretos anteriores, etcétera, y al final se adoptan unas decisiones que no necesariamente se desprenden de esa motivación. No hay necesariamente una lógica. Y entonces es muy difícil de cumplir una disposición de esas. La motivación de un decreto, la motivación de una sentencia. Así lo creí siempre en la Corte Constitucional y no puedo ser sindicado de haber escrito sentencias del grosor de un diccionario o de una Biblia. No. Tienen que ser disposiciones, en el caso de sentencias, decisiones precisas. La motivación que es la razón por la cual se va a dictar la norma o la razón por la cual se profiere la sentencia, y tiene que haber una relación lógica y material entre lo que se dice en la motivación y lo que se señala en la parte resolutiva. Y pues eso no se cumple porque la motivación se debe referir en el caso de las disposiciones, sean estas de carácter legislativo o sean administrativas, deben referirse a los hechos. Enunciar los hechos escuetamente y luego para los hechos viene la decisión. No se trata de escribir libros u obras jurídicas, porque eso dificulta mucho. Y finalmente, ya para irme, porque creo que me están avisando que se me acaba el tiempo, quiero referirme al control.
Hay en estas materias un control político en cabeza del Congreso más necesario que nunca. El Congreso ya ha comenzado a ejercer el control político. Creo que no lo ha ejercido desde el comienzo, pero es muy importante el control político que versa sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas que se adopten en el caso de la emergencia. Yo no sé cómo va a ser el Congreso con semejantes decretos tan largos y con semejante cantidad de decretos. Sí. Y el control de la Corte, el control de la Corte. El gobierno no se ve afectado. Pero espérate, termino. Espérate. El control de la Corte Constitucional. El control de la Corte Constitucional está en curso en este momento, ya la Corte declaró el decreto inicial, pero lo que quiero subrayar es la Corte va a verificar el ajuste entre las normas que se dictan y la Constitución. Y hay algo muy importante que tiene que ver la Corte, de acuerdo con su reiteradísima jurisprudencia. Es esto: la relación directa, exclusiva y específica entre las causas de la perturbación y las medidas que se adoptan. Porque hemos visto unas medidas, no voy a decir aquí cuáles, que eso dejémoslo en cabeza de la Corte, pero hay una serie de medidas que no tienen nada que ver con la motivación del decreto inicial, ni en la primera emergencia, ni en la segunda emergencia. Bueno, hasta aquí, y ahora sí, con mucho gusto, no sé quién me preguntaba. ¿Alguien preguntaba? Claro que sí, doctor. Sí. Teníamos una pregunta acá, nos preguntaba la señora Olga González. Precisamente nos indica ella si existe algún grado de peligrosidad o qué tan peligrosa pueda ser la declaratoria de todos estos decretos por parte del gobierno nacional y cuál sería esa incidencia directa en la seguridad de la ciudadanía. ¿Una peligrosidad de las medidas? Sí, ¿cuál es esa? Eso lo dice ella. ¿Cuál sería esa peligrosidad? Sí. Si no es ya le entiendo, yo entiendo por dónde. Sí, yo entiendo por dónde va la pregunta. Yo entiendo que la doctora Olga tiene quizá la misma preocupación que yo he tenido cuando afirmo que esa cuarentena ya tan prolongada, sin embargo, se ha venido desmontando casi sin decirnos que la están desmontando, porque como dije, son más hoy por hoy las excepciones que las disposiciones que obligan a la cuarentena. Es decir, la regla general hoy es no cuarentena y las excepciones son cuarentena y muy difíciles de interpretar con esta multitud de normas. Y la preocupación de Olga me dice Olga si es así o no, es si al abrir las puertas para la salida de todo el mundo, a pesar de todos los protocolos que dice el gobierno y de todas las medidas de precaución que se adoptan, que entre otras cosas se las dejan ahora como responsabilidad a los alcaldes, hay peligro. Yo creo que sí. Yo creo que el peligro se incrementa necesariamente para la gente. Entonces, ¿cuál es la actitud que adopta el gobierno? Decirle a la gente, mire, entonces ahora ustedes encárguense de autocuidarse. Pero además, señores alcaldes, ustedes verán si aplican o no aplican las salidas, si todavía hacen que la gente se quede en la cuarentena o no. Pero por otro lado está la exigencia, y eso le quiero también hacer ver a la doctora Olga, hay exigencia de muchos sectores, que dicen necesitamos salir. Entonces, es el conflicto que quería yo subrayar desde el principio.
Pero que hay peligro, yo creo que es innegable, porque el peligro está en el coronavirus y el Claro, doctor. coronavirus no se va a extinguir por decreto. Por supuesto, doctor. Doctor, nos hacen otra pregunta. Uno de nuestros egresados, Alexander Rosso, nos pregunta, ¿considera usted que la seguridad jurídica y el Estado de Derecho se acabó con la sentencia a favor de Andrés Felipe Arias? ¿A favor de quién, perdón? De Andrés Felipe Arias. La sentencia que se profirió hace poco, la sentencia de tutela a favor de Andrés Felipe Arias, ¿considera que la seguridad jurídica y el Estado de Derecho se acabó a raíz de ello? No tiene que ver con la cuarentena, aunque ocurrió durante la cuarentena. Pero, primero que todo, no se conoce la sentencia de la Corte Constitucional en su integridad. Conocemos un comunicado. Pero a mí me parece que no se protegió un derecho a la doble instancia aplicando retroactivamente el acto legislativo número 1 de 2018, sino que se protegió el derecho a la doble conformidad. Es decir, el derecho que tiene toda persona condenada a pedir que unos jueces independientes verifiquen la decisión correspondiente. Es decir, que haya un segundo juez que confirme, que quede conforme con lo que se dijo por un primer grado de jurisdicción. Desde ese punto de vista, a mí no me cabe duda de que desde 1966 está dicho en el acuerdo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde 1969 está dicho en la Convención Americana de Derechos Humanos, y estos pactos han sido aprobados por el gobierno, por el Congreso colombiano, y han sido ratificados por Colombia. Colombia está obligada, y además ustedes saben que existe el bloque de constitucionalidad que trae los tratados internacionales, y según el artículo 93 de la Constitución, los derechos se interpretan a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos, inclusive en los estados de excepción. Y entonces, ¿qué pasa? El tema de Andrés Felipe Arias, infortunadamente, lo han politizado. El tema le habría podido ocurrir a cualquiera de los aforados que no hubiera tenido la trascendencia política que se le ha conferido al caso. O podría haber sido la situación de un ciudadano desconocido al que no se le hubiera dado la oportunidad de pedir que se revisara la sentencia condenatoria. Pero lo politizaron demasiado, al punto de que una ley cuyo proyecto cursa en el Congreso, no sé si irá a ser aprobada o no, después del fallo de la Corte, hay una providencia, un proyecto de ley al que le pusieron el nombre de Arias al proyecto. No, es que ni se legisla ni se falla para una determinada persona. Y yo quiero decir, aunque pueda venir lo que llaman un colapso que obligue a incrementar el número de magistrados de la Corte Suprema o a buscar algunas otras formas de solución, pero todas las personas que se encuentren en la misma situación del doctor Arias tienen el mismo derecho. Esa no puede ser una sentencia para una sola persona. Todos aquellos que se encuentren en su misma situación tienen derecho a la doble conformidad. Y pienso que eso no implica, como equivocadamente muchos piensan, que vayan a revocar la sentencia o a tomar una decisión que lo deje, que deje a la persona en libertad. Ya vimos que la Corte Constitucional no dejó al doctor Arias en libertad, pero creo yo que la redacción del fallo por parte de la Corte Constitucional tiene que ser muy clara, muy específica, no irrespetar el principio de igualdad y no pretender que falla solo para una persona. Entonces, se necesita que haya la aplicación de unos principios de legalidad ante todo, de igualdad y de respeto a los derechos de otras personas que puedan encontrarse en la misma situación, yo no sé cuál.
Claro, doctor, comprensible la situación, obviamente un aspecto trascendido a lo político. Nos hacen una pregunta también adicional. ¿Considera que deben reescribirse los mecanismos y salvaguardas para hacer frente a esta situación excepcional y más aún las reglas jurisprudenciales hasta ahora elaboradas? Yo creo que las reglas constitucionales son suficientes, las que tenemos en la Constitución del 91. Son reglas que van desde la posibilidad de declarar el estado de emergencia como se declaró, emergencia económica, emergencia social, emergencia por calamidad pública, emergencia ecológica, van desde esas normas hasta por allá la del artículo 53 de la Constitución, que establece los derechos mínimos de los trabajadores, o la que consagra la libertad de empresa, y la que dice que la libertad de empresa pues es una libertad y la iniciativa privada en Colombia, pero que también la empresa tiene una función social. Y desde luego las posibilidades que se tienen desde un punto de vista tributario, no para aplicarlas en contra de los derechos y de las libertades, no para aplicarlas respecto a los derechos sociales de los trabajadores. Le estaban pidiendo al presidente, por ejemplo, que dijera en un decreto que no había prima ahora en el mes de junio. Es una decisión que no puede adoptar el presidente por ninguno de los decretos. Es que eso está garantizado claramente en la Constitución y en la ley. Entonces, digo yo, herramientas existen. Dentro de esas herramientas, dentro de unos marcos que el ordenamiento jurídico traza en el Estado social de derecho, el gobierno y las distintas autoridades se pueden mover. Es cuestión también de iniciativa, de ingenio, de ver cómo dentro de los marcos de la Constitución y de la ley, sin coger la Constitución y votarla, ¿no? Como algunos quisieran, se debe poder resolver la situación, ir resolviendo las situaciones con la mira puesta en la protección de los derechos y de la población. Ahora, obviamente, eso también está sujeto a los controles. Como decía, hay un control jurídico en cabeza de la Corte y un control político en cabeza del Congreso. Y el Congreso tiene mucho que decir al respecto. Y el Congreso tiene que actuar. Si el Congreso encuentra que una de las medidas del gobierno es altamente perjudicial, tiene la posibilidad de reformar, de adicionar o inclusive de derogar el respectivo decreto. Es un control legislativo que está plasmado en el artículo 215 de la Constitución. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta y creería yo que con esta pregunta cerraríamos, atendiendo también al tiempo de cierre. Nos pregunta acá nuestro egresado Julián Andrés Calderón, si el Consejo de Estado declara la nulidad de los decretos que ordena el confinamiento, ¿podría eventualmente traer consecuencias con relación a aquellos sectores que se vieron perjudicados públicamente? Bueno, lo que surge de la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente cuando ya hay unos hechos creados, pero además hay que también entender las circunstancias dentro de las cuales se actuó. No cabría posteriormente, a menos que el Consejo de Estado dijera hay una monumental vulneración de las normas superiores, hay un desvío de poder, etcétera, cosa que yo veo en este caso bastante difícil. A no ser que fuera así, me parece que no habría lugar a posterior indemnización. Y además es que yo creo que una nulidad tan a posteriori, cuando ya prácticamente todo ha pasado, con el debido respeto, pero carecería de sentido.
Doctor, muchísimas gracias.